día, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en la iglesia local. Les saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie, hermanos, bendecidos por su palabra. Y ahora, hermanos, vamos a defender el último tema de esta serie, en la cual vamos a aprender, hermanos, acerca de una realidad que preocupa, y es a la expectativa de ver una iglesia con poder. Hoy vamos a presentar la primera parte. Hoy, más que nunca, no se está reflejando la iglesia de Cristo en la tierra. Y hay una gran expectativa en muchos de poder ver en nosotros esa iglesia de Cristo. Así de que, hermanos, vamos a dar lectura a dos citas de poder, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Váyase conmigo, por favor, al libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8. Ahí nosotros tenemos la promesa de bendición que ha sido dada a nosotros, los gentiles, y a la iglesia. Amén. Y nosotros aquí la vemos. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y viene la promesa: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero el Espíritu ya se había adelantado en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Zacarías, y usted léalo conmigo, en el capítulo número 4, el verso 6. Y aquí hay otra bendición, otra promesa de alguien que sabemos que es Dios. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí está, Señor Jesús, la revelación. Aquí está la iluminación. Aquí está, Señor Jesús, la sabiduría que hoy tú quieres darnos, Señor. Espíritu Santo, unge mis labios y pon en ellos palabra, para que yo pueda hablar al pueblo y decir, Señor, lo que tú has preparado. Toma control y que sea de bendición a nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús, el pueblo dice amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Como iglesia de Cristo que somos, deberíamos de esperar bendición, victoria, y que las promesas de Dios se vean en nosotros. Mas sin embargo, nosotros como cristianos debemos anhelar, y no solamente anhelar, sino que también vivir esa bendición de ser iglesia de Cristo. Por eso es importante, hermanos, recordar la palabra que ya ha sido enseñada a nuestra vida. Y muchas cosas de las que vamos a hablar hoy, usted ya las tiene en su corazón probablemente. Otros puede que no las tengan, pero la realidad es que una cosa es ser iglesia de Cristo y otra cosa es ser apariencia. Y nosotros debemos de ver a dónde realmente estamos. Así de que les invito a que retomen conmigo la cita original, solamente para darle un vistazo más a fondo y de ahí partir a esta realidad. Amén. Váyase conmigo al libro de los Hechos por un momento, en el capítulo 1, el verso 8. Cristo ya ascendió. Ellos están en obediencia esperando una bendición. Esa bendición, hermanos, la están esperando ahí 120 personas, de las cuales creen ellos que Dios es real. Y cuando esta promesa se da, la primera cosa que yo veo es que ellos la toman. Ellos dicen: sí, yo la creo. Y cuando nosotros creemos la palabra de Dios,
Algo nuevo sucede. Ahora bien, hermanos, váyase conmigo por partes. Y dice la palabra, pero recibiréis poder. Nosotros sabemos que la palabra poder en griego significa dunamis. Ese es el poder del Señor. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este Espíritu es inherente y le pertenece el poder solamente a Dios. Y el Espíritu Santo nos está diciendo que vamos a recibir poder de Dios, no de nosotros, sino de Él. La fuente es Él. Amén. Y luego nosotros debemos de entender esa parte. Y me seréis testigos. ¿Sabe qué significa eso, hermanos? No se puede conocer a Jesús si no estamos con Él. Yo no puedo decir que soy testigo de algo si nunca he estado presente. Yo no puedo decir que yo soy testigo de alguien si yo no estuve con esa persona. Cuando yo digo que soy testigo de Cristo, significa que el Señor ha venido a mi vida. Y si el Señor ha venido a mi vida, lo que yo voy a hacer es primeramente arrepentirme. Cuando viene el arrepentimiento genuino de Dios, Dios va a traer en nuestro corazón ¿qué? Fe y obediencia. Y cuando trae el Señor fe y obediencia, entonces somos testigos. Solamente en esa manera, cuando nosotros llevamos a esa bendición. La frase, hermanos, me seréis testigos, no se refiere, hermanos, a los demás. Se refiere a que usted tiene una vida realmente en el Señor. Y a través de esa vida, la gente da testimonio. Yo conocí a él, yo conocí a ella. Y lo que hoy veo no es lo mismo. Algo pasó, algo cambió. Entonces somos testigos del poder de Dios. Y ahí es donde nosotros decimos, entonces, hermanos, dice, y me seréis testigos en Jerusalén. Lo primero es, y lo más difícil, ser testigo desde su casa. Si hay alguien que realmente nos conoce, son nuestros familiares, los que viven con nosotros. Nosotros no podemos decir no. Si alguien realmente nos conoce, aparte de Dios, son los que viven con nosotros. Y ellos son los que realmente no creen en nuestro cambio. ¿Por qué será? Porque fue bien difícil, hermanos. Usted estaba bien alejado de Dios, pero ahora que ya cambió, se les hace difícil creer que usted realmente es hijo de Dios. Ahora bien, hermano, la primera bendición que usted tiene y yo son nuestra familia. Y me seréis testigos, y comienza en tu casa, en Jerusalén. Si yo no soy testigo de Jerusalén, es difícil que sea testigo de alguien más. No podemos ser candil de la calle y oscuridad. Oscuridad de la casa, hermano. ¿Ok? Por eso se burla el diablo. Por eso el diablo se burla y dice, no, ¿qué cristiano vas a ser? Si yo vivo contigo. Si me dices las mismas palabras que yo te digo. Si actúas igual que yo. Y cuando es cuestión de fe, yo tengo más fe que tú. Entonces no somos testigos de nada. Testigos del poder de Dios es tener esa vida cambiada. Y entonces viene en toda Judea. Ese es en tu ciudad. En Samaria, el estado o el país. Y luego dice, hasta lo último de la tierra. Cristo no es local, Cristo es mundial. Y la palabra del Señor, hermanos, es para siempre. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos eso en nuestro corazón, gloria a Dios, váyase a la segunda escritura, que es Zacarías. Zacarías 4:6. Hay un problema, viene una guerra, hay un desafío. Es probada la fe. Probada la fe de un varón que sí cree en Dios, pero tiene miedo. Miedo porque ve en sus ojos cosas naturales
y no están viendo las cosas espirituales, pero Dios manda a sus mensajeros, Dios manda a sus profetas, Dios manda a sus portavoces para que nosotros tengamos confianza. ¿Y aquí qué dice la palabra de Dios? Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, escuche bien, hay tres cosas que el hombre usa en esta tierra. Primeramente, ¿cómo se defiende? No con ejército, porque eso es del hombre. Amén. Aquí está diciendo, no con el ejército del hombre. ¿Y qué más dice ahí? Ni con fuerza. Ese es el poder, esa es la política, esa es la influencia. Eso es cuando tienes. El Señor no necesita, hermanos, cosa humana, ni necesita influencias humanas. Para que Dios haga algo, lo tiene que hacer en lo espiritual. Por eso aquí habla la palabra, dice, hermanos, ¿qué dice ahí? Sino con mi espíritu. Amén. Dunamis, poder de Dios. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sabe qué? Este mensaje no viene de un cualquiera. Este mensaje viene del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios de los cielos. El que es el que, hermanos, el general. Amén. Es, hermanos, Jehová de los ejércitos. Entonces el poder de Dios se encuentra en Él. Y Él lo da a través de su Espíritu Santo a aquel que lo busca. Por lo tanto, no podemos nosotros tener este poder de Dios cuando no tenemos ninguna relación con Dios. No trabaja así. En primer lugar, deseo hacer una pregunta. ¿Por qué no estamos viendo en nuestros tiempos esa iglesia de Cristo? ¿Por qué se nos hace tan difícil ver milagros, ver señales, ver prodigios? ¿Por qué es tan difícil, hermanos, tan siquiera hacer lo que el Señor hizo? ¿Por qué? Porque hay una palabra en Juan 14:12. Y esa palabra es para nosotros. No es desafiante esa palabra, sino que es una promesa. ¿Y qué es esa palabra, hermanos? Que nosotros íbamos a hacer cosas mayores que Él. Pero si nosotros íbamos a hacer cosas mayores que Él, honestamente en estos tiempos ni siquiera se ve lo que Dios hizo, lo que el Señor vino a hacer. Entonces, ¿cómo es que realmente está la iglesia? ¿Dónde está su poder? ¿Dónde están aquellos hombres, aquellas mujeres que se levantaban y decían, yo iré? ¿A dónde está pues aquella persona que realmente busca a Dios en serio? Son pocos los que realmente están viviendo un ministerio, una vida de poder. Y detrás de esa fe, detrás de esa obediencia, están las señales. Amén. Y eso es lo que está pasando en nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, tiene un problema. La iglesia de hoy le falta autoridad. Y cuando nosotros hablamos de autoridad, no es que no veamos milagros, no es que no veamos señales, probablemente las veamos, pero eso no significa que nosotros estamos en autoridad. La autoridad de Dios, hermanos, no se da a través de nosotros, se da a través del Señor que está en nosotros, y nosotros dejamos que Él se mueva. Una persona que está dócil hace que Dios se mueva pronto. Váyase conmigo, hermanos, a la Escritura, al libro de los Hechos, en el capítulo 4, el verso 31. Vaya y busque esa Escritura. Hechos, capítulo 4, verso 31. En el día de Pentecostés pasó algo que debería de estar pasando siempre, pero nosotros tenemos que despertar, porque si en nuestra vida no hay esto, es que algo más está pasando. Estamos reunidos, estamos escuchando palabra de Dios, estamos esperando que Dios venga, estamos esperando que Dios se mueva. Entonces debe de haber un terremoto
en nosotros. Entonces dice la palabra del Señor, cuando hubieron orado, escuchen, ellos estaban en unidad. El lugar que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No es con el poder de las armas, no es con cuánto tenemos, cuánto ganamos, no es nuestra influencia la que va a mover la mano de Dios, es nuestra obediencia, hermano. Y si nosotros tenemos eso en nosotros, algo definitivamente puede estar pasando. ¿Por qué no estamos viviendo los días de la iglesia primitiva? Es algo que nosotros tenemos que entender, porque hay muchos factores. En primer lugar, hermanos, la iglesia de hoy se ha vuelto una iglesia religiosa. Yo voy aquí, o yo soy de allá, o yo soy de acá. Eso no es relación con Dios. La iglesia, mientras siga tomando parte y no parte en Cristo, nunca va a ser esa iglesia de poder ni de autoridad. Así de que la religión no nos ayuda a que Dios se mueva. Otros porque somos tradicionales. Mi mamá nació con esto y yo soy de esto. Y punto. No me interesa saber más. Cuando nosotros somos tradicionalistas, no le damos la oportunidad a Dios de moverse en nuestra vida. La palabra de Dios, acuérdese, nos hablaba acerca de una iglesia en Apocalipsis, la Odisea, que estaban ¿qué? Ciegos. ¿Por qué estaban ciegos? Porque ellos habían llenado, escuchen bien, sus corazones con sus propias prioridades y no era Dios. Por eso le dice, unge tus ojos con colirio para que veas. No va a poder ver usted que Dios existe, que Dios es real, a menos que le dé la oportunidad. Por lo tanto, ni la tradición, ni la religión puede hacer un cambio en su vida. Otros, lastimosamente, están siguiendo la doctrina de los nicolaitas. Es la doctrina que está de moda, es la que sigue a otro hombre. Y nosotros no podemos estar en eso, porque viene el profeta, porque viene X o Y, ahí vamos. Y todo lo que dice esa persona es como que Dios lo dijo. No, tenemos que cambiar, tenemos que venir al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, hermano, el mundo nunca se va a ir hasta que Cristo venga, hermano. Usted está viviendo en el mundo, yo también. Pero el problema es este, que el mundo está en la iglesia. Y el mundo y la iglesia son prácticamente casi lo mismo. Lo que hay en la iglesia, hay en el mundo. Lo que hay en el mundo, hay en la iglesia. Para muchos la iglesia, ¿qué es? Es un club social donde voy a ver a mis amigos. No tengo nada que hacer, estoy aburrido, me voy a la iglesia. Amén. Otros lo hacen por tradición. Es que yo nací que tenía que ir a la iglesia. Eso no es amor de Dios. Eso no es relación de Cristo. Por lo tanto, nosotros no podemos seguir en esa actitud. La pregunta es, ¿por qué viene a la iglesia? ¿Por qué está en la iglesia? ¿Será que usted realmente ha conocido a Dios? ¿O sencillamente no puede contestar esa pregunta? Sé de que en segundo lugar, hermanos, entonces, ¿qué es una iglesia con poder? ¿Cómo es una iglesia con autoridad? Me lo puede contestar. Yo le voy a dar 3 razones por las cuales nosotros no consideramos que es una iglesia con poder. La primera razón de que una iglesia no tiene poder en el Señor es porque se valen de un nombre. Yo soy de la denominación tal, y mi denominación está en todo el mundo y tenemos muchas iglesias. Eso no es una iglesia con poder.
Una iglesia con poder no es aquella que depende de un hombre. Una iglesia con poder es aquella que depende de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Es ahí donde está toda la bendición. Segundo lugar, una iglesia que no tiene poder es aquella que exalta su edificio. ¿Han oído de eso? La iglesia donde yo voy es bien grande. Miren el edificio de mármol y esto y lo otro. Una iglesia con poder no está, hermanos, en el edificio. Una iglesia con poder, hermanos, no es con respecto a la construcción, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos sus templos, sus piedras vivas. Nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Así de que no importa dónde esté, si usted realmente está consagrado, si usted realmente está oyendo palabra de Dios, ahí está Dios. Amen. En tercer lugar, ¿qué no es una iglesia con poder? Una iglesia con poder es, hermanos, no son la que lo hacen los poderosos. Hay iglesias donde van puros abogados, jueces, profesionales, mucha gente de dinero. Y esa es la iglesia, porque ahí hay puro profesional. Una iglesia, hermanos, no me tome a mal. Una iglesia, hermanos, no tiene poder por quien asiste. Una iglesia tiene poder por quien obedece, por quien teme al Señor. No importa si usted es pobre, rico o clase media. Lo que importa es que usted, entrando a ese lugar, su título se le quita y usted tiene un apellido. Y ese apellido es Cristo. Somos cristianos. Por lo tanto, nosotros tenemos que alabar al Señor. Es un club social. Es un club donde la gente se reúne, tome café y todos están felices. Eso no es la iglesia de Cristo. La iglesia de poder del Señor va más allá de lo que nosotros creemos y pensamos. Ahora yo le voy a dar 4 razones donde sí está una iglesia de Cristo con poder. La primera, una iglesia con poder no importa el tamaño, importa su adoración. Amén. No importa si usted va a una iglesia pequeña o humilde. Si ahí hay cristianos que tienen realmente el amor de Dios, comparten con el prójimo, saben que viven los 2 mandamientos más importantes de la Biblia, que es amar a Dios y el segundo es amar al prójimo, entonces es una iglesia que está abierta al amor ágape, al amor real, al amor que Dios desea que tengamos nosotros. Amén. Así de que es una iglesia donde te ayudan, te levantan y te cuidan. Esa es la iglesia que probablemente va a tener poder. En segundo lugar, una iglesia con poder, hermano, es una iglesia donde quizás sus miembros no son ricos, viven al día. Amén. Pero son devotos al Señor. Amén. Ellos tienen fe. Ellos, hermanos, no están, hermanos, esperando en el brazo de carne. Ellos están esperando en el Señor. Y aunque vivan al día, eso no les impide para ser esos cristianos reales y genuinos en el Señor. Amén. Número 3, una iglesia con poder es una iglesia donde quizás las personas no son tan estudiadas ni doctoradas, pero cuando oran, pasan milagros, hermanos. Cuando oran, hermanos, pasan cosas. Dios se mueve. Y eso es algo real. Dios no está en los títulos, Dios está en su palabra. Y si nosotros tenemos esa palabra, Dios va a estar junto a nosotros. ¿Por qué? Porque es una iglesia que vive lo que dice Lucas 4:13. Alguien que lo lea, Lucas 4:13. Cuando la palabra de Dios dice que en el nombre de Jesús sale el demonio. Cuando la palabra del Señor nos habla también, hermanos, en Lucas 6:19, en donde oran por los
enfermos y sanan, en donde Dios se mueve de una manera tremenda, en donde Dios hace grandes cosas. Entonces, ahí es la bendición del Señor. Dios nos está dando la oportunidad de estar en esas categorías. Y número 4, la cuarta iglesia con poder, hermanos, es una iglesia donde se derrama el poder de Dios. Es una iglesia que están acostumbrados a escuchar la bendición de Dios, que se mueve el Espíritu de Dios, que hablen en lenguas, que esté, hermanos, la bendición, que los dones se muevan en esa iglesia. No es una iglesia que se asusta cuando algo pasa. Al contrario, es una iglesia que recibe y se regocija por la bendición del mover de su Espíritu Santo. Amén. Si nosotros tenemos eso, entonces podemos decir que estamos dirigidos a ser una iglesia de poder, una iglesia de autoridad. Amén. Ahora bien, número 3, ¿qué está haciendo la iglesia de Cristo en este tiempo? La iglesia de Cristo en este tiempo tiene que seguir proclamando que Cristo está a las puertas. Amén. La iglesia de Cristo tiene que seguir proclamando de que por Él somos salvos, de que a través de Él es que nosotros tenemos una vida asegurada, que es a través del Señor que nos va a levantar, nos va a dar nuevas fuerzas. Amén. Pero ¿qué pasa? No solamente eso, sino que repetir la promesa que hay en Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Amén. Pero recibiréis poder. ¿Cuántas personas se sienten derrotadas, caídas, frustradas? Entonces nosotros debemos de creer esa promesa. ¿Cuánto la creemos? Porque si no la creemos es muy triste. Váyase a Hechos capítulo 10, verso 38. Qué tremendo cuando nosotros hablamos y declaramos la palabra y la escritura. Ven. Fíjense bien. Acá está hablando el apóstol y está hablando acerca de una cualidad que no solamente Jesús, sino que usted y yo podemos tener. Porque está hablando acerca de una promesa que está en Hechos 1:8, pero en el capítulo 10, verso 38, nos habla de esa promesa cumplida. ¿Y cumplida en quién? En Jesús. Como Dios, ¿qué dice ahí? Ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo, ¿qué? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Escribe esa parte, porque Dios estaba con él. No quiere que Dios esté con su vida. ¿Sabe qué? Cuando dice, porque Dios estaba con él. Si nosotros somos, hermanos, cristianos, es que somos ungidos. Cristo es ungido. Ese es el significado en griego, ungido. Y si nosotros somos cristianos, entonces quiere decir que el Espíritu del Señor nos ha ungido. ¿Para qué nos ha ungido? Para hacer grandes cosas, porque Dios está con nosotros. Pero todo lo que hacemos nosotros parece que Dios no está con nosotros. No hay esa iglesia de poder. Porque en nosotros no existe, hermanos, la autoridad de Dios. Y si no existe esa autoridad, no podemos reclamar poder de Dios. Pero dice la palabra que Jesús era obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, si Él era obediente, tenía que tener autoridad. Y si tenía autoridad, tenía el poder del Señor. Amén. Entonces, esto está pegado el uno a los otros. Los apóstoles, cuando recibieron esa bendición, esa unción de lo alto, ¿qué hicieron ellos? Fíjense bien. Después del Pentecostés, ellos fueron hombres de Dios,
hombres que impactaron vidas. Amén. Hombres con una solidez espiritual. Amén. Y nosotros necesitamos imitar esa bendición. Pero el poder del Espíritu Santo no va a venir a la persona que no quiere tener relación con Dios, que no quiere estar con el Señor, que no quiere caminar con el Señor. No es decir, la iglesia de Dios tiene poder. Bueno, eso es una expresión general. La pregunta es si tú tienes el poder del Señor en tu vida. Si yo digo que tengo el poder del Señor en mi vida, es porque soy obediente, es porque el Señor está conmigo. Amén. Y no hay otra manera de hacerlo. Pero cuando la iglesia comience a arrepentirse, ¿de qué se va a arrepentir la iglesia? De esas malas prácticas, del pecado de la murmuración, hermanos, del chisme, de la fornicación. Entonces vamos a comenzar a ver directamente en nosotros la bendición de Dios. Cuando nosotros hagamos nuestra parte, entonces vamos a ver la bendición fluir aún más grande. Amén. Entonces, la tercera parte que voy a hablar es cómo actúa una iglesia sin autoridad de Dios. Hay iglesias que ahorita están abiertas, pero son iglesias que no tienen la autoridad de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que esa iglesia es una iglesia sin autoridad de Dios? Porque lo primero que nosotros sentimos en el Espíritu es que es una iglesia vacía. Amén. Es como los carros que están ya casi por acabarse la gasolina. Es como los camellos que ya no tienen el agua. Ya sus reservas se acabaron. Un camello que ya no tiene agua, hermano, no camina, se agacha, ya no lo levantan hasta que lo vuelven a llenar. ¿Cómo está la iglesia hoy? La iglesia se ha agachado, la iglesia se ha acomodado. La iglesia, hermanos, es una iglesia light, es una iglesia simple. Entre más se parece a tus gustos, mejor es esa iglesia. Entre más esa iglesia se parezca a lo que tú quieres hacer y no hacer, esa es la iglesia que amas, esa es la iglesia que te gusta, porque se acomoda a ti y a tu necesidad. Pero esa iglesia, sabe Dios, que no es una iglesia de poder. Yo no quiero estar en esa iglesia. Ahora vamos con los creyentes. Un creyente sin autoridad. Esto es lo que hace en su rutina. Vive cansado, vive aburrido, critica todo, vive amargado, todo le molesta, nunca se goza, está sin fuerzas, no tiene aliento, su vida no tiene brillo, no tiene energía, no tiene ilusión, no es alegre y no tiene poder de Dios. ¿Se parece a su vida? Y si usted está así, pídele perdón al Señor. Un creyente que no tiene autoridad, hermanos, cuando viene a la iglesia, no quiere cantar. ¿Qué más no hace? No quiere orar. Ya no quiere venir a la iglesia, no levanta sus manos. Le da pena decir que es cristiano. Un cristiano, hermanos, así, no tiene autoridad de Dios. El enemigo lo ha puesto de rodillas. Y él está contento porque está arrullado. Así como entregó el ministerio Sansón de rodillas, así muchos hoy están con el enemigo de rodillas a sus pies. Nosotros no podemos ser esa iglesia. No debemos de ser esa iglesia. Un creyente sin autoridad se asusta cuando el Señor visita a su pueblo. No quiere estar ahí. Le molesta. Huye. Amén. No, es diferente. Inmediatamente siento un rechazo. ¿Por qué? Porque la sintonía de Dios es santa, hermano. La sintonía de Dios es buena. Y nosotros no estamos acostumbrados a esa sintonía. Amén. Entonces, hermanos, cuando
iglesia es cuando las personas, tanto niños como adultos, están en el acuerdo de que Dios es primero en sus vidas. Y cuando Dios es primero en sus vidas, lo demás es fácil. Antes no. Amén. Entonces, eso es algo grande. Un creyente sin autoridad es un creyente carnal. Nomás hace fe por obras, pero no tiene, hermanos, el poder de Dios en el espíritu. Hace las cosas por servicio. Haga de cuenta y caso que esté en un lugar comunitario. Yo puedo prestar servicio comunitario, amén, y no tiene que ser la iglesia, y me voy a sentir bien, pero todo lo que haces en la iglesia por servicio comunitario no le estás agradando a Dios. Lo tienen que hacer por Él, amén, no por el hombre. Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, necesitamos caminar, necesitamos hacer que Dios haga las cosas. En quinto lugar, hermano, necesitamos, hermanos, discernir la autoridad de Dios. Cuando usted le pregunta a una persona común ¿qué es autoridad? Palabras más, palabras menos, en lenguaje general, yo le puedo decir esto. Amén. La autoridad es aquel que tiene el poder de ejercer. Escuche bien, esa es la definición de autoridad para muchos. A ver, usted es patrón, usted no hizo nada, tiene la autoridad. ¿Por qué qué? Porque tiene el poder de ejercer. ¿Quién le dio ese poder? Se lo pudo dar un mundano, un pagano, cualquiera. Amén. Esa es la autoridad para nosotros. La autoridad para el hombre es ejercer el poder. No importa quién te lo dio, no importa quién te dijo. Si usted es el papá del dueño, él ya es el manager. ¿Sabe? No. ¿Le importa? Tampoco. ¿No lo ha vivido? Eso no es autoridad. La autoridad de Dios no trabaja como el mundo lo hace. Si usted tiene dinero, tiene autoridad. Claro que lo van a oír, porque usted es el que manda, porque usted es el que paga. Pero eso no es tener autoridad. Amén. Entonces, el privilegio de tener, de poseer, nos da autoridad. Si yo recibo una herencia y yo soy millonario, automáticamente yo me hago ¿qué? El mandamás de todo el mundo. ¿Sí o no? Si usted va a un trabajo y ve que esa persona no sabe nada, pero porque le dieron el trabajo, ¿verdad?, de ser mayor, ya tiene la autoridad. Pero ¿cómo trabaja la autoridad de Dios? No es lo mismo, hermanos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender a discernir la autoridad espiritual. Si queremos, hermanos, vivir como el Señor manda, entonces necesitamos discernir esa autoridad. Entonces, ¿cómo se manifiesta esa autoridad? Eso es algo muy importante. Para que nosotros entendamos cómo vamos a discernir esa autoridad, hay 4 áreas, 4 principios fundamentales, de los cuales hoy yo solamente voy a dar 2, puesto que son muy profundos de explicar. En primer lugar, hermanos, la fuente de la autoridad es la vida en la resurrección. Escuche bien, cuando yo hablo de que yo tengo la autoridad del Señor, es porque yo estoy viviendo la vida que Cristo me ha dado, la nueva vida. Yo vivo en resurrección de vida. Entonces, yo tengo la fuente de autoridad. Amén. Entonces, la fuente de la autoridad, hermanos, es espiritual, no es carnal. Amén. Génesis 1:26, ¿qué dice la palabra de Dios? Fíjese bien, quiero que con este ejemplo tan sencillo usted abra los ojos
para que entendamos esto. En la primera vez que el hombre se menciona en la Biblia es en Génesis 1:26. ¿Por qué? Porque el dominio es un asunto de autoridad, pero la vida es lo primero. No puede haber autoridad si no hay vida, o si no, pues ¿quién va a mandar? Amén. ¿Qué es lo que primero hizo Dios? Nos hizo a nosotros. Antes de que nosotros, el Señor nos dé autoridad, tuvo que hacernos una creación. Amén. Dios no le va a dar a un espanto autoridad. ¿A quién le va a dar Dios autoridad? A su creación. ¿Qué dice ahí la palabra? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Cómo lo hizo? A nuestra imagen. Escuche bien. Conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los paquillos donde le dio autoridad. Primero lo hizo como Él es. Y luego le dio autoridad. Dios no hace las cosas al revés. Dios no te va a poner a predicar, a correr una iglesia, a tener un ministerio, sin antes ser su hijo. Amén. Sin antes que tú seas a semejanza de Él. Tienes que estar en la vida, tienes que estar en la resurrección para que Dios esté contigo y tú puedas ver su autoridad. Ahí bien claro lo dice. El Señor es ordenado. Primero te va a hacer nueva criatura. Amén. ¿Cuántos somos nuevas criaturas? ¿Cuántos ya nos bautizamos? ¿Cuántos ya vinimos a la resurrección? Nueva vida. Entonces, si ya estamos en nueva vida, entonces Dios dice, y señoré. ¿Qué es señorear? Darle autoridad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es la autoridad según el hombre? Bueno, ya les dije, la autoridad según el hombre se basa en la posición. Tanto vales, tanto tienes. Qué triste, ¿verdad? Cómo nos mide el hombre. Entonces, si yo no tengo nada y usted tiene mucho, ¿cómo me va a ver usted a mí? ¿Ah? Me va a ver de menos. Pero Dios no es así. Dios no mide como el hombre mide. Amén. La autoridad no es principalmente un asunto de posición, sino que es un asunto de vida. Aleluya. Quiere decir que si yo estoy en calidad de vida con el Señor, ¿puedo tener autoridad, pastor? Amén. Quiere decir que si usted ya nació de nuevo, si usted ya está en esa bendición, ¿usted puede hacer algo más? Amén. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, tuvo uno de los grandes problemas, fue la riña en el desierto. ¿Se acuerdan, hermanos, de la bendición en el tiempo de Moisés? ¿Se acuerdan de que vino una riña? Todos, la familia de Coré y muchos príncipes querían tener ¿qué? Autoridad. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de ese pasaje específicamente? Que ellos dijeron, un momento, ya estamos cansados de que ustedes nos estén mandando. Todos aquí somos hijos de Dios. A todos aquí somos iguales para Dios. ¿Ah? Entonces, algo pasó. Dios, hermanos, solamente va a estar en la vida, ¿sí? Entonces, el Señor decidió que iban a traer varas, ¿se acuerdan? ¿Y esas varas cómo estaban, hermanos? ¿Vivas o estaban muertas? Todas estaban muertas. Todas estaban muertas. Váyase pues conmigo, hermano, a esa bendición. ¿Ok? Porque tenemos nosotros que estar en esa bendición. Número 17, hermanos. Ahí está la bendición. Y este ejemplo es tan importante para que entendamos que la autoridad, hermanos, no se exige ni se pelea. Solamente Dios la puede dar. Amén. La autoridad no es que
yo porque soy el hijo del pastor, yo porque soy el que doy más diezmo, yo porque soy esto. No, hermano, la autoridad no va por posición. La autoridad la ejerce Dios porque viene de Él. Amén. Gloria a Jesús. Estamos ahí en número 17. ¿Te quiere gozar? Léase conmigo pues, desde el verso 1 al 5. 5 versículos solamente. Léanos conmigo. Fíjense bien lo que dice. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno en su vara. El hombre, cuando reclama autoridad, cuando estamos en los negocios del Señor y alguien viene, un incircunciso viene a decirte: ¿sabes qué? Yo soy igual que tú. Déjeselo a Dios. Déjeselo a Dios. Porque Él va a pelear por usted. Usted no va a meter ni las manos. Amén. Alábele. Y luego dice: y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de la familia de sus padres tendrá una vara. Aarón era de la tribu de Leví. Él no era el príncipe, él era el sacerdote, pero dijo: hoy te estoy diciendo, vas a poner el nombre de Aarón en la vara de la tribu de Leví. Amén. ¿Qué dice ahí? Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Escuche bien. ¿Quién es el que va a enseñar? ¿Quién tiene la autoridad de Dios? No el que lo dice. Yo le puedo decir: yo tengo la autoridad de Dios. El que decide es el Señor. Yo no. El que decide es el Señor, hermanos. Y ahora, ¿qué dice el verso 5? Esta es la clave. La autoridad comienza con la vida, con el poder de la vida. Si no hay vida en nosotros, no hay autoridad. Y luego, ¿qué dice ahí? Y florecerá la vara del varón que yo escoja. No dice que el ministro, que el líder, que fulano o mengano dice. No. Que yo me escoja. Amén. Y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Qué tremendo, hermanos. Amén. ¿Te está gozando? Nadie puede llegar a hacer cosas del Señor sin la autoridad del Señor. Nadie puede ser elegido por otros y nadie puede reclamar autoridad basado solamente en una posición de iglesia. Yo no puedo hacerlo, pero el Señor sí. Entonces, hermanos, la expresión de la autoridad es la vida en la resurrección, se hace presente aquí. Ahora bien, ¿qué dice? Y florecerá la vara del varón que ¿qué? Que yo escoja. Aarón y Moisés eran humanos, estaban angustiados, pero el Señor le dijo: deja que yo escoja, deja que yo calle la murmuración de los hijos de Israel de una buena vez. Amén. ¿Qué prueba más grande? Hoy, aquí en el valle, hay puro árbol de vara de almendro, ¿verdad? Y tiene flor. Qué hermosa es la flor del almendro. Ahora bien, yo no sé exactamente, a ver, usted que sabe y es experto, ¿cuántos años le tarda o cuánto tiempo le tarda a una vara de almendra echar flor y fruto? 2 años. 2 años. Flor es una cosa, fruto es otra cosa. ¿Cuánto le tomaría a un árbol? Escuche bien. Tener rama, flor y fruto. ¿Cuánto tiempo es? A los 3 y 4 años ya bastante. 2, 3 años. 3 años, póngale 2, 3 años.
El Señor, mire bien lo que le dijo: yo voy a escoger, y nomás tenía que una noche. ¿Por qué lo hizo en una noche? ¿Quién puede hacer florecer una vara de almendro que está muerta y que dé fruto en una noche? Dele palmas pues al que vive, al que da la autoridad, a él. Eso es lo que yo estoy hablando. Todo aquel que esté en una posición de autoridad debe tener presente, hermanos, que no viene de él. Aarón no tenía la autoridad por él. El Señor se la dio porque él está en la vida. Y si Aarón estaba en la vida, Dios lo iba a secundar. Pero si él fallaba, él lo iba a quitar. Amén. Así de fácil. La autoridad de Dios en nosotros no es eterna. Depende de nosotros. El Señor la puede dar, pero si tú no estás en la vida, el Señor te la puede quitar. Amén. Entonces, aquí está tremendo. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Verso 8, hermanos. Léanlo conmigo para que se goce bien. Número 18:8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí, escuche bien, que la vara de ¿qué? De Aarón de la casa de David había ¿qué? Reverdecido y echado flores y arrojado ¿qué? Y producido. A ver, para usted, ¿qué es una almendra? Cuando ya está el fruto o está medio cocer. A ver, díganme usted. ¿Usted se puede comer una almendra cuando está en proceso? No. Ahí dice que ya había almendra, producto acabado. El Señor, si va a hacer algo, lo va a hacer bien. Si el Señor te va a levantar bien. Si el Señor dice que te va a dar autoridad, te la va a dar. Y va a callar la murmuración de los demás. ¿Sabes por qué? Porque no fuiste tú. Gloria a Dios. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que entender esto de la autoridad. El primer punto es fuerte, tremendo, gloria al Señor. Entonces, tan pronto cuando violemos, hermanos, el principio de la resurrección, perdemos la autoridad y vamos a ser exhibidos. Es lo que le pasó a Aarón. El Señor, aleluya, le dio autoridad, pero una vez él se alejó, una vez él creyó que podía hacer lo que quiso. Cuando Moisés se fue al monte, el pueblo le pregunta: ¿queremos adorar algo? Y él que dijo: pues traigan lo que quieran y yo les hago algo. En ese momento ya no estaba en la vida. Él ya estaba ¿en qué? En su carne. Y el Señor en ese momento lo hizo empleado. Tú ya no eres mi siervo, tú eres un empleado. Y como te he puesto de empleado, me vas a servir y ya. Entonces, hermano, ¿cuántos profesionales hay detrás de los púlpitos? No son siervos. No nos equivoquemos. Esto está bueno, hermano. Amén. Entonces, hermanos, una vara seca solo puede exhibir muerte, pero cuando está en la resurrección de la vida, tiene autoridad. En ese momento, cuando lo vieron los hijos de Israel y le agarró Aarón, ¿qué le estaba entregando Dios a él? La vida. La vara estaba muerta. El bautismo, ¿qué es? Decir que usted estaba muerto, pero que ahora vive. Den un aplauso al Señor. Eso es lo que estoy tratando de hablar. No podemos nosotros seguir en nuestros delitos y pecados cuando el Señor ya nos dio la vida. No se puede. No podemos volver atrás. No se puede. Tenemos que seguir adelante. Gloria a Jesús. Te alabamos, Señor. ¿Sabe qué? Hay un principio de gloria, gócese. Váyase a Apocalipsis 22:1. Este es el principio de gloria. Así como nos dio la creación,
¿saben? De aquí sale la bendición de la autoridad de Dios también. Porque a eso vamos, esa es nuestra promesa, esa es la bendición que Dios nos está entregando. Todas las cosas son hechas nuevas. Cristo empezó por nosotros. Cristo empezó con nosotros. Y ahora, hermanos, prepárese a ver lo que el Señor quiere darnos. Y dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ahora, capítulo 22, verso 1. Gócese. Después me mostró un río limpio de agua. A ver, díganme qué dice ahí. ¿De agua de qué? De vida. Ok. Un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía ¿de dónde? Del trono de Dios Y del Cordero. Donde el agua de la vida sale del trono de Dios, por tanto, si de Dios sale la vida, también la autoridad. Amén. ¿Qué dice la promesa a nosotros? Que si nosotros creyéramos en Él, de nuestro interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Es cuando nosotros tenemos la autoridad, sale a flor de piel. Es algo que no lo para. No lo para ni la murmuración, no lo para ni el enemigo. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha traído a nuestra vida. Gloria a Jesús. Si estamos en el agua de vida, hermanos, entonces sigamos la ruta del río. Y esa ruta del río nos va a llegar al trono de su gloria. Ahí donde está el Padre y el Cordero. Es todo lo que dice el Señor. Amén. Porque de ahí viene toda la bendición. Nos va a dar la autoridad. La vida trae autoridad. En segundo lugar, amén, ¿cuál es la base de la autoridad? ¿Qué cree usted que es la base de la autoridad? Nosotros hemos aprendido que la fuente de la autoridad es la vida en la resurrección. ¿Cuál es la base de la autoridad? La revelación. Amén. Sin revelación, hermanos, no hay autoridad. Por eso nos dan la Biblia, leerla y no la entendemos. ¿Qué autoridad tenemos? Aleluya. Entonces, hermanos, el segundo principio de la autoridad es que, hermanos, comprender que la base es la revelación. Amén. Váyase a Romanos, porque ahí está todo. 16, 25. Romanos capítulo 16, verso 25. Escuche bien. El apóstol Pablo aquí está dando algo tremendo. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo tenía autoridad? Porque algo le dio Dios. Si usted lo puede leer conmigo y lo entiende, se le va a abrir el entendimiento. ¿Qué dice ahí? Al que puede confirmarnos según mi evangelio. Es decir, la proclamación de Jesucristo. Márquelo. ¿Según qué? la revelación Del misterio. ¿Qué es lo que Cristo hizo con él? Él le reveló lo que los discípulos no le revelaron, porque él se fue 3 años casi. ¿A dónde? Al desierto. Él andaba de aquí para allá y el Señor le enseñó el misterio. ¿De qué? Del ministerio. Dios se lo enseñó. Y dice aquí, manteniendo en silencio desde los tiempos eternos. Hemos dicho hasta el cansancio que el Antiguo Testamento era sombra de lo que venía a ser. Es como la luna es el reflejo del sol. Pero ¿dónde estaba el sol? No en el Antiguo Testamento, estaba en el Nuevo Testamento. La luz vino, aleluya.
Estaba escondido muchos misterios, pero ahora son revelados. Por eso tenía autoridad. ¿Y qué más dice? José, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer, ¿a dónde? A todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Yo quiero tener autoridad, tengo que ser obediente por fe. Entonces, ese misterio se va a abrir delante de nosotros. ¿Se quiere seguir gozando? Efesios 3:3, váyase pues conmigo. ¿A qué vino? A escuchar palabra de Dios. Es lo que estamos haciendo. A ver, Efesios capítulo 3, verso 3. Bueno, gócese pues. Comencemos del verso 1 para agarrarle sabor, el contexto. Amén. Es que, hermano, estamos aprendiendo dos principios de gloria de la autoridad. Amén. Y dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Por qué tengo autoridad? Les decía Pablo. ¿No han oído de eso? Se lo voy a decir. Aleluya. Fíjense, tremendo, ¿no? Léalo conmigo, verso 3. Efesios 3:3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ¿qué? Misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. No fue un hombre el que les enseñó, el Espíritu les enseñó. Hay muchas personas que vienen conmigo y me dicen: pastor, Dios me reveló, Dios me iluminó. Y ahora entiendo esta escritura. Y yo le digo: ¿qué entendió? Y digo: ¿verdad que Dios le iluminó? ¿Verdad que Dios le abrió el entendimiento? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? La buena noticia. Verso 6. Que los gentiles son ¿qué? Coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús, ¿por medio de qué? Del Evangelio. Ahí está. Entonces, aquí hay un principio de gloria, hermanos. El valor de un hombre delante del Señor se basa no en cuanto grita, cuanto corre en un púlpito, cuanto dice, en la revelación, en lo que él está dispuesto a meterse con Dios para que el Señor le abra el entendimiento. Aleluya, Señor. Hoy lo entendí, hoy lo estoy poniendo de pie. Aleluya. Él establece una autoridad basada en la revelación que la persona tiene de él y la evalúa según la revelación. ¿Sabe cómo Dios te evalúa? No según Él me hizo ministro a mí. Eso no. ¿Sabe cómo te evalúa Dios? Como Dios te ha revelado, como Dios te ha enseñado, como Dios te muestra. Eres original. Dios te está dando palabra fresca, porque si tú pides de rodillas, Él prepara la mesa. Yo soy el sirviente y yo la reparto. Amén. Pero yo comí antes, y lo que yo comí me gustó. Amén. Entonces, de eso se trata aquí, hermanos. La revelación, por eso es la base de la autoridad. Amén. Por lo cual debemos aprender a no defendernos ni vindicarnos. Nosotros no somos. No debemos ser como Aarón y María. ¿Qué hizo Aarón y María? Reclamaron autoridad. Nosotros también recibimos
Y el Señor le dijo, te voy a arreglar la página. ¿Qué le dijo el Señor? Cuando yo hable, voy a hablar, amén, a través de sueños. Voy a hablarle, ¿verdad? A través de otras cosas, pero a cara a cara. Vienen a reclamarle a Aarón y María autoridad. Y esa autoridad no la tenían. Amén. Ellos reclamaban autoridad puesto que iban a poner como evidencia su carne. Esas son las obras de la carne. ¿Sabe? Alguien que venga y diga, pastor, yo tengo autoridad moral, o yo tengo autoridad en este lugar porque soy el que doy más, soy el que esto, lo otro, soy el que trabajo más. No estamos en una obra de beneficencia. Las cosas de Dios no se trabajan así. ¿Cómo se trabajan las cosas del Señor? Si tú eres fuente de vida. Segundo lugar, si Dios te ha dado su revelación, entonces comenzamos nosotros a decir que tenemos que la autoridad. Esto está hermoso, hermanos. La revelación solamente le fue dada a Moisés. Amén. No se la dio a nadie más. Entonces la autoridad del Señor la comprobó a través de sus enseñanzas. Marcos 1, 22. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que decían los escribas, los fariseos? ¿Qué decían? Ahí está todo, hermano. ¿Por qué decían todos que Cristo tenía autoridad? Porque Él tenía la revelación de la palabra. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Ese es poder de Dios. Entonces, la revelación de los apóstoles también fue igual, hermanos. ¿Por qué? Porque allá nosotros, léase todo el libro de los Efesios, hermano. Este mes que viene vamos a hablar de Efesios, pero en el capítulo 3 léaselo, se lo recomiendo. Capítulo 3, para que usted absorba esta bendición. Fíjense bien, voy a leer el capítulo 3, verso 1 al 5. Ya lo leímos en parte, pero quiero que entendamos por qué lo estoy haciendo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesús, por vosotros a los gentiles. El verso 2, esa es la clave. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Y luego el verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio. Verso 4, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Verso 4, lo cual podéis entender que sea mi conocimiento. Verso 5, misterio que en otras generaciones no se había dado a entender. Entonces, ¿a quién se lo dio? A aquel que le busca. Amén. Entonces, los obreros del Antiguo y del Nuevo Testamento tenían autoridad porque estaban en la vida y porque Dios les dio revelación de su palabra. Amén. Entonces, para la próxima vez, la segunda parte, vamos a aprender otros dos principios de gloria. Así que espero que me acompañen. Amén. Porque el tiempo ya se ha acabado, pero una cosa sí le digo, para concluir, hermanos, la apertura para tener poder se marca en nuestra fe y obediencia. Amén. Lo hemos aprendido. De ahí va a venir la autoridad de parte de Dios y nos dará el poder para poder usarlo a través del ministerio con los dones. Aprendimos que la fuente de la autoridad es vivir bajo la vida de la resurrección. Será, hermanos, nuestra vida como nuevas criaturas y calidad de vida. Amén. Y luego la base de la autoridad está en ¿qué, hermanos? En la revelación. ¿Okay? Entonces, ¿queremos cambios? Tenemos que empezar. ¿Queremos ser usados por Dios? Tenemos que reflexionar en cómo estamos viviendo con el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros edificamos nuestra tierra, hermanos, entonces vamos a proveer esos frutos
dignos de justicia. Puesto de pie, hermanos, vamos a orar. Padre, he predicado tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque nos está desafiando a hacer, Señor, esa expectativa de ver una iglesia con tu poder en estos días. Algo, Señor, que no está pasando, pero muchos no entendemos por qué no está pasando. Hoy tú nos has hablado directamente al corazón, y en la segunda parte tú nos vas a seguir enseñando otros dos principios de gloria que no debemos descuidarlos, Señor, sino que al contrario debemos de atesorarlos. Gracias por tu palabra. La gloria, la honra y la alabanza sea para usted. Pero si yo estoy falto, Señor, porque la vida de la resurrección no está en mí, sino que yo me estoy secando, me estoy opacando, entonces, Señor, hazme como la vara de Aarón, Señor, que en un rato tú le diste vida y le diste esos frutos, Padre. Y que en esta hora yo sea cambiado, yo sea, Señor, bendecido, que si yo te he dejado en este momento yo pueda volver y que tú me recibas, porque yo quiero servirte hasta el último soplo de mi vida, Señor, para que yo pueda, Señor, agradarte y estar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor